La verdad es que es tremendo lo que está pasando en Rosario y ahora vamos a tratar de buscar explicaciones. ¿Cómo anda Carlos? ¿Qué dice? Un gustazo estar acá, buenas noches. Muchísimas gracias por venir, Maxi, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias. Buenas noches. Bueno, ¿qué pasa en Rosario? ¿Quiénes son los dueños del narco? Son, entre otras cuestiones, los grupos que en el año 2013 habíamos denunciado en soledad. En aquel momento no éramos diputados provinciales y habíamos dicho que había 4 grupos que se distribuían un negocio que hoy es de aproximadamente 3.500 millones de pesos anuales. Un negocio que viene desde hace 42 años, cuando Videla en la dictadura argentina y Banzer en la dictadura boliviana incluyen el primer cargamento de 200 kilos de cocaína que llega el 24 de abril de 1978 al puerto de Rosario en la zona franca boliviana. A partir de allí, el Estado democrático se monta sobre un negocio ilegal desde adentro del Estado como era el narcotráfico. Hay que tenerlo en cuenta porque no es fácil tener conciencia de que el negocio narco tiene las mafias dentro del Estado. Claro. En el año 2012, los herederos de aquel negocio paraestatal ilegal del narcotráfico tenía 4 grupos en los barrios. Los Monos en la zona sur, Alvarado en el centro de la ciudad Rosario, la banda de los Pillines vinculados a la Barra Brava de Central en el norte de la ciudad y Luis Medina en la zona oeste. Lo que hoy vemos 8 años después es cómo esas bandas narcopoliciales, siempre policiales narcos, como pasa en Córdoba, como pasa en Buenos Aires, como pasa en Mendoza, como pasa en Tucumán, hoy se disputan el territorio, casi con zona liberada, porque lo que decíamos en una parte de un fragmento de una entrevista es una especie de contragolpe mafioso a la medida que tomó Marcelo Saín, el ministro de Seguridad, el 18 de diciembre pasado, cuando empezó a desplazar en total a 40 oficiales de la policía, algunos de ellos vinculados al manejo de las cajas negras policiales que también vienen desde antes de la construcción del Estado democrático. Por Carlos, eso ¿qué diferencia es lo que ves? está pasando hoy en Rosario. Perdón. Vos estuviste denunciando muchas veces. Perdón, la otra cara es el lavado de dinero de Vicentín. Son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué en esto? Porque lo que impulsa el negocio es el circuito invicto e impune del dinero. Es más fácil allanar un barrio humilde en Rosario que allanar un banco donde se lava el dinero de empresas que evaden, que eluden y que muchas veces contrabandean información, como pasa con el caso de Vicentín. Entonces Cuidado ahí con también eso. está la justicia. Ahí Ya no la tenés justicia- solamente el poder político y el poder Por policial. eso es muy interesante lo que dijo el presidente de la Nación hoy, a 208 años del primer izamiento de la bandera. El presidente habló de la necesidad de buscar responsables en la justicia y en la policía de Santa Fe y en la Argentina. Carlos, Abrir el decía juego que- a Maxi, abrir el juego a Maxi también, por favor. Sí. Le quería preguntar a los Perdón. dos, ¿cuáles son las diferencias entre los crímenes que hubo en los últimos 2-3 años y los últimos crímenes de ahora de enero y los últimos días de febrero? ¿En qué cambió? Yo creo que no cambió en nada. En realidad cambió que a lo mejor apareció en la escena mediática. Pero si vos te pones a pensar en los últimos meses, en la provincia de Santa Fe, en Rosario, en los últimos meses, balearon la sede de la Casa de la Gobernación, el Palacio de Justicia, el Consejo Deliberante y Casa de Jueces. Directamente, digamos, con un estilo de sicariato, pasaron en motocicletas y los balearon. No cambió absolutamente nada, porque el problema en Santa Fe, como decía Carlos, básicamente son las bandas mixtas. Hay distintas causas judiciales que se están llevando adelante. Y hay, de alguna manera, por impericia, por negligencia, hay complicidad del poder político. ¿Por qué? ¿Es eso o hay participación? Bueno, es difícil que uno lo pueda afirmar, pero yo te voy a dar un ejemplo. Vos hablabas de Laura Alonso En y la Córdoba- corrupción. En Córdoba pasó eso. Patricia Bullrich, ¿cuál fue su principal discurso? Combatir el narcotráfico. Sí. Bueno, el fiscal federal Walter Rodríguez Sí. le mandó oficios diciéndole cómo en Santa Fe la delegación, desde el jefe de la delegación de la Policía Federal, participaban del negocio. Le cobraban obviamente a la gente, le cobraban 120.000 pesos a un narco para devolverle el teléfono. Tenían un paquete que lo secuestró la justicia que lo utilizaban para embagallar. Todo esto se lo mandó el fiscal federal Walter Rodríguez a Patricia Bullrich. ¿Sabés cuál fue la contestación? Absolutamente ninguna. ¿Sabés lo que hizo el fiscal? Reincidió y dijo, bueno, a ver, se lo mandó entonces a la actual ministra de Seguridad del Gobierno Nacional, Sabina Frederick,
esperando mejor suerte de la que tuvo con Patricia Bullrich. Es decir, por un lado, Patricia Bullrich hablaba de combatir el narcotráfico, sin embargo, cuando un fiscal le decía, ustedes en Santa Fe tienen un negocio montado y manejado directamente por la policía, no hizo absolutamente nada. Y te doy un ejemplo más. Para un segundito, ¿cómo derrama esos 3.500 millones de pesos guita a la policía y a la política? A ver, yo no me chupo el dedo, ¿eh? O sea, nosotros hicimos una investigación muy profunda en Córdoba y llegamos directamente al jefe de la banda, que era el ex gobernador de Córdoba. Digo, ahí no hay que chuparse el dedo, estaban legisladores, había policía, todos respondían a la misma base. ¿A dónde llegan y cómo llegan esos 3.500 millones de pesos? A la política. Esos llegan seguramente a partir de distintos aportes que se hacen con las empresas que lavan el dinero que vienen de las calles manchadas de sangre. Claramente. Porque pasa en Santa Fe con lo que fue el clan, o mejor dicho, vinculado con el zurdo Villarroel, en un lugar muy empobrecido de la ciudad de Santa Fe como es Alto Verde. El lavado de dinero no se hacía en Alto Verde, se hacía en el centro de la ciudad de Santa Fe. En Rosario pasa lo mismo. Después eso cómo se traduce a través de las mismas cuentas corrientes que abren sus cuentas para que vengan a depositar gente de Los Monos o gente como Luis Medina o este que yo te mencionaba, Alvarado. Eso va a las cuentas corrientes de grandes empresarios. Por eso te digo que alguna vez hay que investigar en serio el lavado de dinero. Se ha producido en los últimos días un asesinato muy fuerte que conmovió a la ciudad capital de nuestra provincia, Santa Fe, de un empresario del turismo, en una zona muy cerquita de la peatonal de Santa Fe, capital del segundo estado en la República Argentina, en donde hay una serie de zonas de lavado de dinero, de mesas de dinero. Da miedo caminar por Santa Fe. Pero bueno, ahí está la otra cuestión. Da miedo en serio. Quería Bueno, vos hacer una salvedad. tenés 271 muertos desde vinculados o con sello al narcotráfico del 2013 al 2018. Sí. Tenés 1.300 homicidios y tenés 273 que provienen con algún tipo de vinculación al narcotráfico. Pero ahí quiero hacer una aclaración, Tomás, que vos vas a estar de acuerdo. Hay una mirada de espectacularización del crimen que se tiene especialmente de Buenos Aires, que nosotros que venimos de Córdoba o de la provincia de Santa Fe tenemos que por lo menos relativizar. A pesar de esto, a pesar de este dolor, de este drama, de este negocio que es matar gente, porque matar gente es un negocio para el que vende y alquila el arma, es un negocio para el que alquila o vende la bala, ese es un gran negocio, la muerte es un gran negocio. Lo que hay que decir es que las grandes mayorías de santafesinas, de santafesinos, de rosarinos y rosarinos, todos los días se levantan para pelearle a la vida sin armas de fuego, sino con las armas de los buenos valores. Eso es importante, como para que la gente no tenga última una pregunta y respuesta distinta. en 30 segundos, por favor, Sí. Miguel, dale. 30 segundos. Te pregunto breve, ¿viste algo similar de los últimos crímenes en Santa Fe a lo que ocurre en México? Vi en las últimas noticias, primero un nivel de ferocidad que no habíamos visto en años anteriores y después que aparezca los trozos de un chiquito en distintos recipientes de basura. Esas cosas no eran habituales 5 años atrás en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Vamos a la tanda. Eso es fuerte. Vamos a ir a la tanda y me respondes, Maxi, también esto que está pasando en Santa Fe está pasando en Rosario. Acá nomás, nos está pasando todo. Quizá en algunas provincias no se reporten crímenes por narcotráfico, pero lamentablemente muchos de esos podrían estarlo y evidentemente no se pasa. Y ojo con los puertos, Tomás, Ojo con los puertos. El macrismo sí, claro. desarticuló el SENASA y algún día tendrá que ser juzgado porque